Hola hermanos, buenos días. Esperamos que se encuentren con bien. Y pues llegó el gran día en donde nos toca dedicarle al Señor nuestro tiempo y lo hacemos de forma gozosa. Esperamos que se encuentren en bendición y pues vamos a iniciar con un hermoso tiempo de oración. Les damos gracias porque se conectan, porque están al tanto de las reuniones y que no se han dejado de congregar, pues es un mandato que nos da el Señor, congregarnos en todo momento y no dejar de orar. Y pues vamos a comenzar este hermoso tiempo de oración. Vamos a una cita en Isaías 40:31, en donde nos dice el Señor: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, mientras permanezcamos en el Señor, las fuerzas no se debilitarán, no nos debilitaremos, no desmayaremos, no flaquearemos. Y pues vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque estás aquí, porque dice tu palabra que donde dos o más se reúnen, Señor, tú estás en medio y te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí en comunión, estamos puestos de acuerdo, Señor, para honrarte, para alabarte, para adorarte. Gracias, mi Señor, gracias, papito hermoso, porque eres nuestro Abba Padre, porque eres el Todopoderoso, eres el Shaddai, eres nuestro Shaddai. Gracias, Señor, porque estás aquí, estás ahora, estás cumpliendo cada necesidad de nuestras vidas. Gracias, mi Señor, gracias porque nos llenas de tu presencia, porque en tu presencia nos guía día a día. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro guía, eres nuestro maestro, porque eres quien nos redarguye entre lo bueno y lo malo. Gracias. No dejes de habitar en nuestros corazones, no dejes de habitar en nuestra vida, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, gracias porque diste tu vida por nosotros, porque a causa tuya, Señor, nosotros podemos dirigirnos al Padre y decirle: Padre, Señor nuestro Dios, porque podemos simplemente voltear arriba y decirle gracias, Señor, porque ya no necesitamos tantos atavíos, tantas cosas para podernos acercar a tu trono, doblar rodilla y clamar a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque por medio de ti podemos lograr esto. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que esta palabra que viene a darnos mi esposo Joel, Señor, sea de fresco alivio a nuestro corazón, sea un alimento sagrado a nuestra vida. Usa la vida de mi esposo, para que por medio de tu palabra, Señor, llegues a nuestros corazones, Padre, para que por medio de esta palabra que nos van a dar, Señor, el día de hoy, nos hables lo que nos tengas que hablar, Señor, nos redargullas y nos muestres en cada momento tu amor, tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, usa la vida de mi esposo, Señor, para guiarnos, para decirnos lo que quieres de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre, no nos queda más que voltear y decirte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tal vez por medio de este aislamiento, Padre, nos estás uniendo más como familia, porque por medio de este aislamiento, Señor, nos estás enseñando a conocernos más como familia, Señor, a apoyarnos en las buenas y en las malas, a amarnos aún desde lejos, Señor. Hace un rato le hablaba a mi madre y le decía: aunque sea de lejos, mamacita, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón. Y así, Señor, con este aislamiento estamos aprendiendo, Señor, a valorar a cada miembro de nuestra familia, Señor, a valorar a cada persona, Señor. Este aislamiento me ha ayudado, Señor, a valorar a mis padres en gran manera, Señor. No les puedo dar un abrazo, no les puedo dar un beso, pero sé, Padre, que tú les haces llegar ese amor que siento hacia ellos, Padre. Ese amor, Señor, que me hizo crecer en ti, Señor. Gracias, Padre.
Y síguenos enseñando, Señor, síguenos enseñando a vivir en ti, síguenos enseñando a conocernos como familia más y más y más, lo que esto tenga que durar, Señor, pero que estemos con bien, Padre, que estemos con bien. Danos sabiduría, Padre, danos sabiduría para poder hacer y acatar las órdenes de nuestras autoridades, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana dejo en tus preciosas manos este momento en donde se predica tu palabra, Señor. Toma control de la vida de mi esposo, Señor. Vele mostrando el camino, vele dando las palabras exactas de lo que tú quieres que nos sea transmitido el día de hoy, Señor. Úsalo, Señor, y moldea cada día su vida más y más, Señor. Te damos gracias por la vida de Joel, Señor. Bendícelo, fortalécelo, Señor, y bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a nuestros pastores, Padre, que aunque sea de lejos, ellos están tratando de que la iglesia siga marchando, porque es tu voluntad, Señor, es tu voluntad. Y yo bendigo la vida de mis pastores, Señor. Yo los bendigo y te pido, Señor, dales la fortaleza que necesitan en cada momento, en cada instante, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, y que toda la gloria y toda la honra, Señor, sean para ti, mi Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Y en esta mañana pues los dejo con mi esposo para que reciban la palabra que hoy tiene Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Bueno, pues vamos a empezar alabando a Dios, ¿sí? Esta pequeña alabanza. Si no se la sabe, no se apure, no nos van a oír. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay libertad, Padre. Que solamente tú eres el único, Señor. Cuando realmente, Señor, decía en esta alabanza, Señor, que tú eres, Padre, el que nos da la libertad. Y tú echas al fondo esa maldad que nosotros teníamos, Padre. Pero siempre en tu nombre, Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Señor, nos decía mi esposa, Señor, muchas gracias porque tú nos permites despertar con bien, porque aún en medio de estas circunstancias, Padre, nos permites ver a nuestros familiares, Padre, cuando muchos no los pueden ver, Padre. Te damos gracias hoy en esta mañana, Espíritu Santo. Te pido que vengas y que seas tú el que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que hables a nuestro corazón, Padre, que penetre tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, realmente lo que dice tu palabra, Señor. Que nosotros ya seamos hacedores de tu palabra, Padre. Sabemos, Señor, que allá afuera, Padre, dicen muchas cosas, Padre, aún están muchos en contra de ti, Señor, aún, Padre, enseñan falsas doctrinas, Padre, pero hoy nosotros vamos a aprender, Padre, qué es lo que dice tu palabra, cuál es el verdadero evangelio. Decía, Padre, que solo el verdadero evangelio es el que cambia, decía ahorita, Padre, lo que acabamos de cantar, Señor, la alabanza. Hoy enséñanos tu verdadero evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo hace 8 días. Les recuerdo, estábamos viendo la doctrina de la palabra de fe. Estábamos viendo qué es lo que realmente es fe. Una fe que proviene de Dios. No una fe que yo creo tener, porque fe muchos tienen. Por eso les invitamos, hermanos, a que realmente, para que nosotros podamos entender estas doctrinas, es importante que nosotros primeramente podamos entender las 5 solas, ¿sí? Perdón. Entonces, por eso es importante que los martes también escuchemos la palabra de Dios, ¿sí? Y la leamos siempre. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ahorita el hermano que nos está dando, la sola, es la de solo gracia. Nos dieron la de solo fe, ¿sí? Entonces, si todavía te cuesta un poquito trabajo entender cuál es la fe que da Dios, están en el Face y están ya en YouTube las predicaciones. Óilas, hermano. Veíamos la semana pasada que cómo va a venir esta fe, por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, oigan esas prédicas. Si tú dices, híjole, Señor, no te entiendo, dame sabiduría, porque el Espíritu Santo nos da esa sabiduría. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Salomón lo que le pedía a Dios era sabiduría. Le pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero él le pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía que con esa sabiduría él podía dirigir bien. Y eso es lo que le debemos de pedir a Dios. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para poder saber qué es lo que dice tu palabra, que ya no viva más engañado. ¿Sí? Entonces veíamos que estábamos viendo que la fe, según las Escrituras, proviene de Dios. ¿Sí? Esta fe, muchos allá afuera podrán decir, ya yo tengo fe en Dios, decíamos la semana pasada, yo tengo fe en Dios. Porque, hermanos, si les preguntamos a nuestros familiares que no conocen a Cristo, ellos tienen fe, pero es una fe mal fundada, porque es fe en obras, decíamos la semana pasada, es fe en una imagen, es fe en alguna otra situación. Aún es fe en nosotros mismos. Pero veíamos que la palabra de Dios es la fe en la palabra de Dios en Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es un consejo que proviene de Dios. La fe verdadera, la fe salvífica. Por eso les digo, hermanos, que si no entienden cuál es la diferencia entre esas fe, vean los videos que ya se están transmitiendo, ya se transmitieron,
para que entendamos qué es esa fe realmente. Explicábamos el ejemplo de Moisés, ¿sí? Todo lo que, la fe que él tenía, pero era fe en Dios. Y no era para que viéramos lo que había hecho Moisés. Porque muchas veces es eso lo que nosotros pensamos. ¿Qué voy a hacer yo? No, hermano, no es lo que yo vaya a hacer. No es que Joel ahorita esté predicando aquí, no es que el pastor ahorita esté predicando, no es que los hermanos, sino es los planes de Dios que tiene para ti y para mí. Eso es lo importante, eso es lo que debemos de ver, los planes de Dios. No es mi vida, no es la vida del pastor, son los planes de Dios. ¿Qué planes tiene Dios para ti, hermano, y para mí? ¿Sí? Decíamos que nosotros no podemos confiar en lo que pensábamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es ese fin que yo creo? Cuando yo digo, yo pienso, yo tomo mis decisiones sin consultarle a Dios, o yo creo que estoy bien. Es que no debemos de creer eso. Debemos de estar seguros en lo que Dios tiene para nosotros. Y si Dios tiene algo para ti, hermano, Él va a abrir puertas. Pero si no, también las va a cerrar. ¿Por qué? Porque dice su palabra que mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Sí? Porque ustedes les hacía una pregunta la semana pasada. ¿Ustedes creen que Dios le daría todo el poder a alguien para que hiciera lo que Él desea? Meditábamos y veíamos que no. ¿Por qué? Porque en Isaías veíamos que dice en Isaías 55:10, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y da pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envié. De su boca, para lo que Él la envió, hermano, no para lo que yo creo. ¿Sí? Veíamos que este movimiento lo que hace es decir que yo decreto, yo hago, yo declaro. Les decía el ejemplo de en mi vida del carro, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, hermanos, muchísimos ejemplos de cualquier cosa. Ves una casa y pasas, ¿no? Y hasta la tocas, decíamos, ¿no? Muchos hasta han salido y le dan 7 vueltas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué? Porque yo sé que Dios eso me lo va a dar. Pero si no es para ti. Pero si Dios no quiere dártelo. ¿Y qué pasa? Decíamos que sacábamos de contexto, veíamos dos versículos en los cuales se basa esta doctrina. Mateo 17:20. ¿Qué dice Mateo 17:20? Que Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Entonces si yo tengo fe, Dios me va a dar esto. Si yo tengo fe, hermanos, sacamos de contexto. Otro, en Mateo 21 al 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiráis. Señores, que yo creo y yo por eso declaro tu palabra y decreto que eso va a ser para mí. No, hermanos, estábamos enseñando que Jesús enseñaba en parábolas. Y nosotros, cuando nos conviene, lo agarramos literal. Pero cuando no nos conviene, ahora sí decimos, no, es que sí, Jesús hablaba en parábolas. No, hermanos, no es eso. Les decía que aquí el Señor Jesús insta a sus discípulos, o sea que les quiere enseñar a sus discípulos a tener fe, a esa fe como un grano de mostaza, ¿sí? A esa fe, Él les decía, tengan fe.
Y en el otro versículo les decía, son hombres de poca fe. Y nos quedamos en que hoy vamos a ver, ¿sí? ¿De qué fe está hablando el Señor? Bueno, ¿cuál es la fe que quiere Dios que yo tenga? ¿No? Porque muchas veces decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo es que Él quiere que yo tenga fe? Hermanos, vayamos a nuestra Biblia, a Mateo 5:10. Les doy un minutito. Ya estamos. En Mateo 5:10 dice, muchos la hemos leído incluso porque no sabemos el Evangelio, pero aquí Dios nos enseña cuál es la fe que nosotros debemos de tener. Dice en Mateo 5:10, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús con esta fe del centurión? Él nos quiere enseñar 4 puntos. Hay 4 puntos a resaltar en esta fe. Número 1. El centurión no se creía Dios y se humilló. La fe que nos da la palabra de Dios no es orgullosa. Nunca exalta a el hombre ni sus virtudes. Esta es verdadera cuando yo me humillo ante Dios y muestra mi incapacidad total, ¿sí? Y nos lleva a confiar absolutamente en Él, únicamente en Él. ¿Qué quiere decir? Que yo me humillo y esto nunca exalta al hombre. Que si yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, ahí yo me estoy exaltando a mí. Estoy poniendo el nombre de Jesús, pero ¿a quién le van a dar la honra? A mí. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que más nos afecta a nosotros, señores, hermanos, es el orgullo. ¿A quién no le gusta que le digan que hace bien las cosas? A todos. A todos. Pero aquí el centurión le dijo que no, que él no era merecedor de que él fuera a su casa. Él se humilló. Y él dijo, tú nada más di la palabra y él sanará. Y él creyó que él realmente era Dios. ¿Por qué? Vamos a leer Santiago 4:6. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces nosotros disfrazamos nuestra humildad, ¿sí? Pero bajo ese disfrazo de humildad viene nuestro orgullo, hermanos. Hermano, ay, qué bonito predicó. Fue el Señor. Pero, no se me acerque, hermanita, porque me quita la unción. ¿Cuántos hemos visto o al menos yo sí he visto a hermanos o a pastores que no te les puedes ni acercar? O es más, no se acercan ni siquiera a la gente, nada más se acercan a las personas, ¿sí? Que conocen.
dice, Cristo jamás le impone o le dice a su Padre qué es lo que debe hacer. Esto sería un atentado hacia la soberanía y la gloria de Dios. Cristo jamás le impone al Padre, sí, lo que debe hacer. Cuando nosotros vemos toda la vida de Jesús, les dice, yo hago lo que me mandó a hacer el Padre. Él jamás dice, yo hago mi voluntad. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, hecho hombre, reconocía la soberanía, la autoridad de Dios mismo. Aunque él era Dios, él reconocía a su Padre. ¿Por qué? Porque él vino aquí como hombre. ¿Sí? La fe que Cristo enseña es en fe, humíllate y depende de la misericordia de Dios. ¡Wow! Y eso es lo que no nos gusta, depender de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos más a la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y decía un hermano que cuando él se dio cuenta que todo lo que él tenía, se decepcionó y dijo, bueno, entonces mi esfuerzo no vale de nada. El que yo le echara ganas, el que yo estuviera trabajando 20 años en una empresa y construyera mi casa, y no vale de nada. Hermano, déjame decirte que no. Porque si tú tuviste las fuerzas para trabajar 20 años, si tú tuviste la sabiduría para construir una casa, si tú tuviste la sabiduría para ahorrar, eso no proviene de ti, proviene de Dios. A los que en Él creen, eso es ya lo que tú te das cuenta y dices, sí, cierto, Señor, perdóname. Nada es mío, nada es mío, todo es tuyo. Esa es la fe que Dios nos da. Esa es la fe que Jesús quiere que nosotros tengamos cuando yo me humillo y dependo, Señor. Sí, cierto. Muchas gracias, porque si hoy tengo que comer, es gracias a ti. Y aún si no tengo que comer, gracias, Señor. A lo mejor quieres que yo haga un ayuno de 72 horas o un ayuno de 24 horas. Pero todo es gracias a Él. Eso es lo que enseña Jesús. No enseña a piensa positivo, piensa, decreta que en el nombre de Jesús va a venir alguien y te va a dar de comer. No, eso no enseña Jesús. No enseña que tenga mi confianza en mí. Sí, y es que yo por mis obras, por lo buena gente que yo fui, yo sé que va a venir alguien y me va a dar algo de comer. No, hermanos. No es por mí. No es por mis obras. Esto no es lo que enseñaba Jesús. Ese es el primer punto. El centurión no se creía Dios y se humilló. ¿Cuántos de nosotros nos hemos creído dioses? ¿O nos hemos puesto en el lugar de Dios? Yo lo he hecho. Simplemente al decretar o simplemente al pensar que por mis fuerzas yo voy a hacer algo. Me pongo en el papel de Dios. Van y te dicen, hermano, venga a orar por esta persona, y tú vas así, ay, me pidieron que fuera a orar, y en el nombre de Jesús te echamos fuera demonios, y yo, no, hermanos, es que yo no tengo ese poder. Yo debo de entender eso. Y fue lo que entendió el centurión cuando él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Se humilló. El segundo punto, aquí es lo que vamos a leer. Dice, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. El centurión sabe de su condición y sostiene su fe en la voluntad de Cristo. Al contrario del movimiento que dice que nosotros podemos hacer las cosas o declarar y será hecho dejando a Dios afuera de nuestra situación. Muy diferente hubiera sido que el centurión dijo, Señor, bueno, entonces yo voy y impongo manos en tu nombre y lo sano. No, el centurión dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tuvo fe en la voluntad que tenía Cristo de sanar a su criado. ¿Sí?
¿Por qué tuvo fe? Porque en el 7, si vemos, dijo, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahí es donde el centurión tuvo la fe en la voluntad de Dios. ¿En qué voluntad? En que Cristo iba a sanar a su criado. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que es por mí que sanan las personas? ¿Sí? ¿Cuántos hemos pensado que es por mí que la gente está llena, que la iglesia está llena, perdón? ¿Cuántos hemos pensado de que es por mí, sí, que la hermana se rindió su vida a Jesús? No, hermanos. Es por Cristo, es por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice en Romanos? Vamos a buscar Romanos 8:28. ¿Sí? Les damos. Yo aquí ya tengo mis citas. Aquí no crean que no, miren. Les enseño la Biblia para que luego no digan que es por eso, hermanos, es importante de que ustedes escriban las citas para que vean que no es algo que yo les estoy diciendo de mi parte, no, es algo que viene de Dios. Aprendamos a eso, aprendamos a que todas las citas que me digan, las apunto, aunque a lo mejor no la busque rápido, pero la apunto para ver si realmente es lo que dice lo que nos está predicando, el que nos esté predicando, ya sea yo, ya cualquier prédica, incluso otros pastores que ustedes vean en YouTube. No, hermanos, siempre básense en a ver si es cierto lo que nos dijo. ¿Por qué? Porque como ya vimos en versículos anteriores, ¿sí? Agarramos los versículos a mi conveniencia. Por eso hay que leer antes y después. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Aquí en Romanos 8, si leemos unos versículos antes, nos está diciendo todas las cosas que vienen para los que amamos a Dios. Si yo amo a Dios, hermano, voy a aceptar su voluntad. Sea buena, que yo crea que sea mala, es diferente. Porque él dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí lo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, pero si yo me enfermo, ¿a poco eso me va a ayudar a bien? Claro que sí. Ay, pero si hay esta pandemia de coronavirus y yo no puedo salir. Decía mi esposa hace rato al orar. Ahí estamos valorando a nuestros seres queridos. Amén. ¿Cuánto no anhelas ir y darle un abrazo a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, si todavía los tienes? Yo sí lo anhelo, hermanos. No es lo mismo estar así de videollamada a estar ahí de frente y demostrarles el amor, hermanos. No es lo mismo. Entonces, ¿esto a qué me va a ayudar? A valorar más a mi gente querida. A valorar más a lo mejor mi trabajo. A valorar más a mis amigos. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, no mi voluntad, hermanos. Es decir, veíamos que el centurión veía que la voluntad de Cristo se sometió a la voluntad de Cristo, no a mi voluntad. Y es lo que no nos gusta, hermanos, someternos a la voluntad de Dios, a lo que dice Dios. Yo sé que muchos estamos, a lo mejor muchos, tú que nos ves a lo mejor por primera vez o que no conoces mucho de Dios, podrás decir, bueno, entonces, ¿soy un robot? No, hermanos, no somos robots. Pero ¿a dónde nos han llevado nuestras propias decisiones? A menos a mí me estaba llevando a un camino de perdición. Por eso es que hoy tratamos de rendir
toda nuestra voluntad a Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces eso es lo que no me gusta, rendir mi voluntad. No me gusta que me digan qué es lo que tenga que hacer. Es que no, hermano, dice Dios, aquí nos da una guía, en su palabra nos da una guía. Ay, es que ahí en el cristianismo todo te prohíbe. No, hermanos, aquí no te prohíbe nada. Es que ya no me van a dejar tomar. No, hermanos, Dios no te va a decir nada. Tú solito te vas a dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo y lo vas a dejar de hacer. ¿Pero qué? Si te rindes a la voluntad de Dios. Eso es lo que el centurión, hizo. Tercer punto. Dice, porque también soy un hombre de autoridad. Wow. El centurión decía, soy un hombre de autoridad. ¿Qué significa esto? Dios, hermano, te dio autoridad a ti y a mí. Pero si yo entiendo qué es autoridad, ¿sí? Muchas veces eso es lo que no entendemos qué es autoridad y qué es autoritarismo. Autoritarismo es hacer lo que yo quiero hacer, me impongo mi voluntad. No, hermanos, y autoridad es reconocer que tienes a alguien arriba de ti. Por ejemplo, nosotros que ahorita estamos predicando, ¿sí? ¿Quién es nuestra autoridad? El pastor. ¿Y de quién yo soy autoridad? De mi esposa y de mis hijos. Amén. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces también somos autoridad de la propia iglesia. Y no es porque nos queramos sentir mal, queramos sentir más. No, hermanos. Sino Dios nos permite estar ahí, no porque seamos buenas personas, hermanos. Muchas veces no entendemos por qué. Yo muchas veces le he dicho, Señor, bueno, Señor, ¿por qué? Yo no, y se los he expresado, ¿no? Porque dicen, ay, es que, pues es que tú has dado a entender que yo después voy a tomar la iglesia como pastor. Y no, hermanos. No, esa no es mi intención y nunca lo ha sido. Y incluso los hermanos que estamos ahí saben que a mí nunca me ha interesado venir y, por ejemplo, darles clases a ustedes, estar en estos momentos aquí. Pero pues si es lo que decimos, yo rindo mi voluntad a Dios y si Dios me está mandando, no me queda más que decirle, bueno, Señor, no me gusta, no es que no me guste, sino no me veía, ¿no? Dando clases o transmitiendo en un púlpito, pero pues no se va a hacer mi voluntad, se va a hacer la tuya, Señor. Y si tú es lo que quieres, pues lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo, muchas veces no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú, Señor, quieres para mi vida. Y porque lo que yo quiero muchas veces es egoísta. Y lo vamos a ver después, es egoísta. Lo que yo quiero muchas veces es egoísta. Pero aquí veíamos que dice en Romanos 8:28, uno antes, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si yo realmente veo, si yo sé que Dios es mi autoridad, por eso el centurión dice, él sabía y reconocía que Jesús era autoridad y tenía dominio sobre todas las cosas. ¿Sí? La fe no es un principio, veíamos la semana pasada. Es creer en la autoridad soberana y el poder absoluto que el Padre le entregó a Jesús. Y esa debe ser nuestra fe en una persona, en un hombre, pero que fue glorificado, en un hombre que nunca pecó. Esa es mi fe. No es mi fe en, por ejemplo, y no es por criticar, hermanos, y ni mucho menos, pero por ejemplo, la Iglesia Católica dice que el primer papa fue Pedro.
Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Estoy poniendo mi fe en una persona imperfecta. En una persona que tenía su propósito con Dios, sí. Incluso Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, que decía, su orgullo, su falsa humildad. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Yo negarte? No, Señor. ¿Y qué hizo? En la primera que tuvo oportunidad, que le decían, él andaba con Jesús y él, no es cierto, yo ni lo conozco. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Está en una imagen? ¿Está en mí mismo, que soy pecador, que fallo? ¿Está en el pastor, que también es ser humano? ¿Está en los líderes, que también no? Nuestra fe debe de ser en Cristo. Esa es mi fe. Y esa fe me va a traer, ¿sí?, que yo crea en mis autoridades, que si el pastor dice algo, bueno, es porque Dios lo está respaldando. Y hemos visto, hermanos, cómo respalda Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la fe que tenía el centurión, que él reconocía la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? En Mateo 28:18 decía, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad que tiene Jesús. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra en Mateo 28:18. Por eso es que el centurión dijo, yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a mi esclavo, ve y viene. Yo les tengo a mis soldados, les digo, ven o haz esto y lo hacen. Él reconocía la autoridad porque él también estaba bajo una autoridad. Amén. ¿Nosotros estamos bajo una autoridad o hacemos lo que nos viene en gana, hermanos? Porque muchas veces también ni a nuestros padres y nuestras madres ni los respetamos. Por eso es que a los jóvenes hoy les cuesta tanto trabajo aceptar la autoridad o que Dios, ¿sí?, les da a sus padres o a las personas o a los líderes. Hay mucho joven que no entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca han sabido qué es autoridad. No autoritarismo, hermanos, como les decía, autoridad. Entonces, eso es lo que entendía el centurión. El cuarto y el último dice, el centurión creyó que Jesús tenía la capacidad de sanarlo. ¿Qué le dijo? Solamente di la palabra y él sanará. Él creyó que solamente, fíjense, Jesús le dijo al centurión, yo voy a tu casa. No es necesario, porque yo sé que tú eres el que haces todas las cosas, tú eres el que puedes hacer todas las cosas, tú eres el que las haces, solamente di la palabra y él sanará. Eso es lo que creía el centurión, eso es lo que creyó el centurión. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le contesta Jesús? Dice, al oírlo Jesús se le maravilló y les dijo, ¿sí o no? ¿Qué les dijo? Le dijo, perdón, les dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esa es la fe de la que nos estaba hablando Jesús. Esa es la fe de la que Jesús estaba hablando en Mateo 17:20, hermanos. Cuando dicen, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así es. Amén. Pero Jesús les estaba hablando de la fe
por ejemplo, de esa fe que el centurión tuvo. Esa es la fe que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. O sea, que si tuviéramos un poquito de fe, como esta que tuvo el centurión, Dios nos va a responder. No es que si yo le diga, en el nombre de Jesús, a ver, volcán, te apagas en el nombre de Jesús. No, esa no es la fe que estaba hablando Jesús. Es la fe en cual yo reconozco, yo me humillo, yo reconozco su autoridad y yo me humillo ante su misericordia, ante su voluntad, no mi voluntad. Ante no decir, en el nombre de Jesús, yo declaro que, no sé, va a sanar todas las personas de coronavirus. Y si no la sana, no sé si han visto en redes sociales, dicen, han visto, hay muchos memes donde dicen, ¿dónde están aquellos pastores que sanan? ¿Por qué? Porque transgiversamos no transgiversamos, sino no entendemos lo que quiere decir la palabra de Dios. Yo me acuerdo, una de nuestras oraciones, hermanos, en la mañana, no sé si ustedes lo hacían, ¿sí? Pero no decíamos, Señor, en el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa. Yo declaro que este día me va a ir bien. ¿No? Nos cubríamos con la sangre de Jesús, ¿no? Para que nos fuera bien y para que no nos hiciera daño, hermanos. La sangre de Jesús no es para cubrirme de cosas, es para limpiar pecados, es para expiación de pecados. ¿Qué pasa? No leemos bien la palabra de Dios y es lo que nos enseñan. Porque a mí me enseñaban eso, a que la sangre de Jesús, que yo decía, Señor, me cubro con la sangre de Jesucristo. Me cubro con la sangre de Jesús, pero no era que me cubriera con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús solamente es para perdón de pecados. Por eso Él tuvo que derramar su sangre en la cruz. Por ti, por mí, por los que Él ya escogió. Y hermano, si tú estás viendo esto, no es casualidad. Si tú estás viendo esto es porque Dios quiere tener un propósito en tu vida. Porque aún dice que nosotros, dice, entonces, ¿qué dice? ¿Qué les dejó Jesús a sus discípulos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero enseñarles el verdadero evangelio. Y yo les decía la semana pasada, ya nos enseña el verdadero evangelio. Ahora se les enseña, ven a Dios y Él te va a prosperar. Ven a Dios y Él te va a sanar. Ven a Dios y Él te va a dar algo. No, hermanos. Si tú vienes a Dios, a lo mejor te va a dar, pero más problemas. Pero ¿sabes qué? Esos problemas ya no los vas a afrontar tú solo. Amén. Ya va a estar Dios contigo. Así es, amén. ¿Por qué? Porque yo me humillo y yo reconozco que todo lo que yo tengo es de Él y para Él. Esa es la fe en Mateo 17:20, que les dijo, por vuestra poca fe. En Mateo 21:22 dijo, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si orares de esta manera, todo lo que pidieres al Padre, lo recibirás. ¿Cómo vas a orar de esta manera? Creyendo realmente, teniendo fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos poca fe, hermanos. Y la fe que da Dios, ¿sí? Es diferente, como les decía, a la fe que yo tengo. Porque muchas veces decimos, les decía la vez pasada, ¿no? Yo tengo tanta fe que salgo sin cubrebocas ¿cómo se llama? A la calle. Yo tengo tanta fe de que Jesús está conmigo y Él me va a sanar, o él me va a cubrir, o Él me va, no sé, no va a dejar que el coronavirus me vea, que voy a una fiesta, ¿no?
o que yo voy a reuniones, o que yo estoy con mis papás, o que no me importa y hago reuniones y hago fiestas y por ejemplo, hoy que es 10 de mayo, voy con mi mamá, estamos ahí todos los hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es mi fe en Jesús. Hermanos, Satanás le dijo a Jesús, le habló palabra y le dijo, lo llevó, dice, ¿no? Que lo llevó a un monte y le dijo, échate, dice que sus ángeles te recogerán, parafraseando la palabra. ¿Sí o no le dijo el enemigo a Jesús eso? ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás a Dios. Hermano, ¿estás tentando a Dios? ¿No te estás cuidando? ¿Sabes? ¿Por qué, hermano? Déjame te digo algo. Porque entonces no has entendido que Dios, o sea, la autoridad, ¿sí? No hemos entendido la autoridad que Dios tiene en nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios tiene autoridad en nosotros, yo debo de respetar a mis autoridades. Así es, amén. Y mis autoridades están diciendo quédate en casa. Así es. Sal a lo indispensable. Yo no te digo que ahí te enclaustres y ya no salgas y... No, a ver, si tienes la oportunidad de comprar cosas para no salir en una semana, hazlo, hermano. Por ejemplo, yo les soy honesto, yo voy cada 15 días, por lo regular, a surtirme de lo que voy a comer en la semana. Voy por carne, voy por verdura, pues no tanto, porque sí ahí se echa un poquito a perder, pero por ejemplo lo que puedo, yo por ejemplo compro carne, compro pollo, lo congelo. Y ya es diferente a por ejemplo salir 2 minutos aquí a donde está la recaudería, con mi cubrebocas, lavándome las manos, a diario salir y no guardarme. Yo sé que muchos al día les dan, a la señora les dan, pero yo me guardo, yo me pongo cubrebocas, guardo mi distancia, me llevo mi alcohol gel, pero no me voy a reuniones. No estoy tentando a Dios. Así es. Estoy guardando lo que me están diciendo mis autoridades. Amén. Porque hermanos, déjenme les digo, y no es por ofender ni por criticar, pero hay muchos hermanos que todavía piensan que esto del coronavirus es falso. Entonces, todos los muertos que están habiendo en todo el mundo, ¿es falso? ¿O necesitan que alguien de su casa se muera por coronavirus para que lo crean? No, hermanos. Mi fe, la fe que Dios me da, es la fe que yo debo de creerle también a mis autoridades y Él me debe, yo estoy guardado aquí y yo digo, sí, cierto, Señor. Tampoco miedo no vamos a tener, claro que no. ¿Por qué? Porque Él sabe, ¿sí? Decía Pablo, mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Amén. Si yo me enfermo, pues gloria a Dios, Dios sabrá. A lo mejor es para que se glorifique su nombre. Amén. ¿Qué pasó con el hermano Chuy? Amén. Con todas las enfermedades que él tiene. Hermano, él está enfermo del corazón, él está enfermo del hígado, tiene vitiligo. Tiroides. Y todavía, tiroides, todavía tiene tiroides. Y todavía le dio el coronavirus. ¿Y saben qué, hermanos? Por la gloria de Dios, la misericordia de Dios, amén, amén. Él se está levantando. Amén. Y nos mandó un mensaje a los que estamos al pendiente de Él, que ya se siente mucho mejor, muchísimo mejor. Amén. ¿Le costó trabajo? Sí, claro que sí. Creo que fueron como 3 semanas, casi un mes. Ya lo estábamos llorando. Hermanos, siéndonos honestos, yo le decía a mi esposa, Ana, pues que Dios haga su voluntad y pues si se lo va, si Él quiere, Dios quiere que llevárselo, pues hay que estar preparados. Porque hermanos, nosotros sabemos todas las enfermedades que tiene Chuy, hermanos. Así es. Yo veo, por ejemplo, mi esposa llega y me dice, están bien, a los 5 minutos ya están jadeando y a los 5 minutos ya los tienen que intubar. Y si no jalan en 3 días, si no jalan en 2 días, le están quitando el tubo porque ya dicen ya no va a responder y se muere la gente.
Por eso es que nosotros esperábamos lo peor para Chuy, mi mente. Pero ¿qué creen, hermanos? Que la voluntad de Dios es otra. Así es, amén. Por eso ahora debemos de entender que debemos de rendirnos nuestra voluntad a Él. Tenemos que tener esa fe que Él nos da, pero no puedo tentar esa fe que Él me da. Si me están diciendo guárdame, yo me guardo, hermanos. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me guardo, ahí yo me estoy humillando ante Dios, estoy diciendo, Señor, tú pusiste a estas autoridades, a lo mejor no estoy de acuerdo con ellas, pero tú las pusiste, Señor, tú sabes por qué. Porque es tu voluntad, porque dice tu palabra que ni aún, que tu voluntad es aún que se mueva esa rama, esa hoja, todo es tu voluntad, todo tú sabes, tú eres omnisciente, Señor, tú todo lo sabes. Amén, amén. Entonces yo me tengo que rendir ante ti. Así es, amén. ¿Sí? Dice, cuando una persona se humilla y reconoce la autoridad de Dios, generalmente esa petición es pura, porque no va salpicada de orgullo y egoísmo, porque se coloca bajo su voluntad y creemos que responderá de acuerdo a esta, responderá de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, no a lo que yo quiero. Yo podré decir, Señor, yo quiero que no me contagie, yo quiero que sanes a mi familiar, yo quiero que, pero no es mi voluntad. Así es. Es la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? No se basa en mi voluntad ni en un capricho centrado en mí. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Pero yo estoy seguro de que Dios sana, bendice, Así prospera, guarda, Amén. pero según su voluntad, Así no es. la mía. Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque muchos criticarán o muchos nos dirán, entonces ya no crees en milagros. No, claro que sí creo en milagros. Claro que sí creo que Dios puede multiplicarnos, que Amén. Dios puede... Lo estamos viendo, hermanos. Simplemente la renta, hermanos, para pagar la renta de ese edificio. Estamos viendo cómo Dios está proveyendo. Amén. No nos estamos viendo. Y Dios pone en nuestros corazones, pone en sus corazones, en mi corazón, dar para la renta. No importa que no lo estemos utilizando, no importa que no estemos yendo. Amén, amén. Eso es Dios, hermanos. Sí, amén. Pero ¿qué pasa con este movimiento de palabra de fe? Enseña, ¿sí? Este movimiento de palabra de fe enseña que es falta de fe decir al orar si es tu voluntad. Wow, ¿no? O sea, que si yo digo, Señor, si es tu voluntad, haz esto, es porque no creo, no tengo fe en que tú me lo vas a dar. Eso es lo que te enseñan. Te enseñan a que nos debemos de acercar con certeza y seguridad, obligando a Dios que nos responda. ¿Cuántas veces no has dicho o no he dicho? En el nombre de Jesús yo declaro que mi familia, que mi papá va a venir a tus pies. Porque tú me lo dijiste y tú lo vas a hacer, Señor. Nos enojamos. Y hasta nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos cuando no pasa. Pero ¿saben qué, hermanos? Que sus tiempos no son mis tiempos. Amén. Yo muchas veces quiero que se haga rápido. Y no es así, hermanos. No es así. Pero eso es lo que te enseña ese movimiento de palabra de fe. Que si tú te acercas y le dices si es tu voluntad, o sea que te debes de acercar ordenándole a Dios, Señor. No, es que tú me lo dijiste y tú me lo vas a dar. Pues, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para mandar a Dios? Es que yo hice un compromiso contigo, ¿no? ¿Cuántos no han dicho eso? Es que, Señor, yo te dije que si tú me dabas esto, yo te iba a dar y te voy a dar. No, hermanos. Es que yo no puedo hacer pactos con Dios. Él hace pactos conmigo. Amén. ¿Sí? Eso es lo que Dios hace. Entonces, esa es la fe que te están enseñando. A que tú tienes que pedir por tus cosas y las vas a recibir porque Dios te lo dijo. No, hermanos.
pero si es su voluntad. Dice, veíamos en Romanos, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, o sea, que si Dios, yo estoy pidiendo un carro y Dios no me lo da, ¿qué pasa? ¿No? Y todavía hay muchos o muchos, digo, muchos pastores o muchos hermanos dicen, hermanos, que hay de traer ahí un pecadillo. No, hermanos, ¿no? Ay, es que es de tener algo ahí con Satanás. Y Satanás dice, no, a mí ni me echen la culpa, son ustedes. Así somos, hermanos. Así somos. Pensamos en que nosotros debemos de obligar a Dios a darme lo que yo merezco. ¿Sabes qué merecíamos, hermano? La muerte. Eso es lo que merecíamos. Por eso les digo que es importante que vean las prédicas de los martes, porque ahí nos están enseñando. Después de las 5 horas nos van a empezar a enseñar las doctrinas de la gracia. Y en una doctrina se llama gravemente enfermo o espiritualmente muerto. Y eso es lo que nosotros, cuando no rendimos mi voluntad a Dios, eso es lo que yo merezco, la muerte. O en lo que muchos viven. Según están vivos, pero realmente están muertos. Por eso es que Jesús les dijo, cuando alguien se acercó y les dijo, déjame enterrar a mi papá, que no sé qué, y dijo, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Wow, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera está muerta, hermano, espiritualmente. Y si tú es la primera vez que nos ves, Dios quiere darte vida. Amén. Una vida abundante, una vida en la cual tú puedas entender tu propósito en esta vida. Así es, amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de, entonces yo no puedo decretar o yo no puedo decir? ¿Qué dice? Vamos a leer Lucas 22:42. Dice, diciendo, esto lo estaba diciendo Jesús. Si leemos unos versículos antes, estaba Jesús, dice, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres. O sea, que Jesús mismo, sí, siendo Dios, pero hecho hombre, le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a morir. Él sabía el plan que Dios tenía. Y claro, como hombre le dio miedo, claro que sí. Pero no hizo su voluntad. ¿Sí? Ahora vamos a observar algunas oraciones que Jesús hizo y no tienen nada que ver con los decretos ni las declaraciones positivas, ya que estas muchas veces están más ligadas a conjuros, hermanos. Ay, ¿cómo puede decir eso el hermano? Sí, hermanos. ¿No han visto en la tele cuántos dicen, hay amarres, o en las redes sociales, hay amarres, y declara que va a ser tuyo, y declara que esto, y ponle un pedazo de no sé qué, o, perdón, o ve al Sonora y ahí te van a dar y que le des de tomar y le vas a poner bajo su almohada y lo vas a tocar, ¿no? Porque yo he oído, ¿no? Que lo tienes que tocar y para que no se vaya con la otra, o no sé. Eso va más ligado a conjuros. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué es lo que decía? Él decretaba, él decía. A ver, vamos a ver dos ejemplos en lo que dice la palabra de Dios. Dice en primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. En esta cita podemos tener confianza de que Dios responderá nuestra oración, porque aquí está diciendo, y esta confianza es la que tenemos en Él, porque yo confío en que Él me va a responder, pero si es su voluntad me lo va a dar. Ahí es lo que no me gusta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por eso les digo, es importante que nosotros entendamos desde un inicio
las 5 solas. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a entender cuál es la voluntad de Dios. Y me voy a someter. ¿Qué dice en Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí dice entonces, si yo pido todo lo que yo quiero, sí, me va a ser hecho todo, todo, todo. Sí, hermano, pero dice si permanecéis en mí. Amén. ¿Permanecemos en Dios? ¿No me enojo? Sas. ¿No peco? ¿No me airo? Porque eso es permanecer en Dios, hermanos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No, entonces no nos va a dar nunca nada a Dios. Sí, claro que sí. ¿Te dio hoy que desayunar? Bueno, a mí no me ha dado, hermanos, ayer se olvidó Dios. Ayuno intermitente. No me ha dado de desayunar Dios, pero tienes una casa, tienes un techo, tienes ropa, tienes una familia, tienes una mamá, un papá, hijos, hermanas, Amén. tíos. Amén. No me puedes decir que no te ha dado nada a Dios, hermano. O no me puedes decir, tú que nos ves por primera vez, no me puedes decir que no te ha dado nada a Dios. A lo mejor no te ha dado lo que tú pides o tus caprichos. Eso es diferente. Sas. Y aún así hemos visto, hermanos, que muchos, ¿cuántos no hemos visto? Yo sí lo he visto, hermanos, y por eso te los digo. Que dicen, Señor, dame un trabajo, y Dios se los da, ¿y qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacemos? Se olvidan de Dios. Es que ya no puedo, es que ya tengo que trabajar de todos los días. Ay, no, es que, ay, pastor, es que la verdad el domingo pues lo agarro para descansar porque estoy bien cansado. Cuando dice que Él nos da fuerzas de búfalo. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Jesús nos enseña a orar. Jesús en Mateo 6:10 nos dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿En dónde viene eso, hermanos? Muchos católicos o mucha gente lo dice, viene en el Padre Nuestro. Viene en el Padre Nuestro, hermanos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Tu voluntad, no la mía. Entonces, ¿cómo es que yo puedo decir? ¿Sí? ¿Cómo es que yo entonces quiero hacer mi voluntad? ¿Cómo es que yo entonces puedo enseñar? Hermanos, si tú decretas, si tú haces... No, hermanos, ya no puedo enseñar eso. Ya no puedo, hermanos. Ya no podemos creer en esas mentiras. Ahora debemos de creer en lo que dice la palabra de Dios y no transversar los versículos, hermanos. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Dios quiere que yo me rinda ante su voluntad, hermanos. En estos momentos quisiera que cerremos nuestros ojos y oigamos una canción. ¿Sí? Vamos a oír esta alabanza. ¿Sí? En donde vamos a ver que Él no nos va a soltar. Él siempre va a estar con nosotros. En estas circunstancias, hermanos, esa es la fe que nosotros debemos de tener, que Él va a estar siempre con nosotros, hermanos. ¿Sí?
Vamos a escuchar esta alabanza, hermanos. Oigan, eso es lo que nosotros debemos de estar seguros, ¿sí? De decir: aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Ese amor, Señor, sí, tu amor me quita si todo, Señor. En el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Señor, no dudaremos. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, busca de ti. Dios busco otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temer? ¿De quién temer? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Gracias, Dios, gracias, Padre. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti, Señor. la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán. Sí, Señor, queremos buscar más de ti, Padre. Sí, Señor, te vamos a alabar, Padre. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Señor, porque sabemos, esa es nuestra confianza en ti, que nunca nos vas a dejar, Padre, aunque estemos pasando tormenta, Padre, como en estos momentos, tú vas a estar con nosotros, Señor. Aún, Señor, cuando estemos en la calma, Padre, sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos vas a soltar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Muchas veces
Cuestionamos, Padre, tu voluntad, pero hoy nos queremos rendir a ti, Señor. Sí, Señor. Yo Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque muchas veces pensamos que lo que yo hago está bien, Señor. Sí, Señor, Hermano, perdónanos. lo único que te quiero decir es que si realmente entendemos la fe Sí, papito. que Dios nos ha dado, ¿por qué cuestionamos su voluntad? Sí, Señor. No, hermanos, ya no hay que cuestionar su voluntad. Ya no, hermanos. No cuestionemos a nuestras autoridades, mejor oremos por ellas. Amén, amén. Oremos por ellas. Oremos por esas personas, Padre, que están tomando las decisiones, Señor. Oye, hermano, quiero que te vayas con eso, o aún la gente que nos está oyendo por primera vez, quiero que se vayan con eso. Que Dios, sí, quiere que nosotros tengamos fe, pero una fe verdadera, una fe en Jesús. Así es. Sí, porque todos necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Así es, amén. No como un aditivo, no como algo, un adorno los domingos nada más. No, necesitamos de Cristo diario, necesitamos de Jesús diario. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a reconciliarnos con Dios. Él pagó la justicia de Dios. ¿Cómo pagó la justicia de Dios? Dando su vida, hermano. Tú que nos estás viendo, Él pagó la deuda en la cruz del Calvario. Pero tienes que apropiarte de esa justicia por la fe. Esa fe solamente en Él, a nadie más. Te tienes que despojar por completo. Si hoy tú te despojas por completo, dile, Dios, ayúdame. Yo nunca he hablado contigo, yo nunca te he dicho que tú vengas a mi corazón. Con eso no solamente, hermano, vas a ser salvo, no, sino realmente te tienes que despojar y te tienes que humillar delante de Dios. Reconoce tu pecado. Hoy tú que nos estás viendo, hoy, hermano, reconozcamos nuestros pecados para que podamos recibir con gracia esa salvación, por gracia esa salvación que Jesús pagó por nosotros. Amén. Jesús pagó hasta el último centavo, hasta el último pecado por ti y por mí, pero yo me tengo que humillar. No hay otro, hermano, no hay una imagen, no hay una mujer, no hay un hombre, no, solamente Jesús, Amén. en el cual nosotros vamos a poder ser salvos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. No creas en una estampa, no creas en una imagen, no creas en otro hombre. Cree en Jesús, porque Él es el mediador. No hay nadie más que nos pueda redimir ante Dios. Porque muchas veces dicen que hay alguien que es corredentera conjunto con Jesús. ¿Dónde dice la palabra eso? No, hermano, no te dejes engañar. Tú que nos oyes. ¿No hay alguien más? No hay un perdón, no hay un corredentor junto con Jesús. No es cierto, eso no existe. Eso es mentira. El único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor es Dios. Amén. ¿Sí? Porque dice en su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero ¿cómo puedo creer en Dios? Humillándome y aceptando su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Señor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, Padre. gracias, papito. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros hoy hagamos, Padre? Amén. Con esa autoridad, Padre. Nosotros hoy queremos reconocer tu autoridad, Padre. Queremos reconocer tu voluntad, Señor. Amén, amén. Asimismo, Señor, queremos pedirte que nos traigas esa sabiduría para poder entender esa fe que tú nos das, Padre. Así es, Señor. Que primeramente, Señor, tengas misericordia de cada uno de los que estamos oyendo, de los que estamos viendo, de los que estamos haciendo, tratando de hacer tu voluntad, Señor. Así es, Padre, gracias. Es difícil, claro que es difícil. Es difícil no salir, es difícil mantenernos en nuestras casas, claro que sí, Padre.
porque vemos que mucha gente necesita de tu palabra, mucha gente necesita a lo mejor que vayamos y le demos un abrazo, que vayamos y les demos un mensaje de vida, Padre, pero también tú dices que debemos obedecer a nuestras autoridades, y mi autoridad hoy dice que me quede yo en casa, que me guarde en casa. Amén. No quiero tentar, Padre, la fe que tú me has dado. Amén. No quiero tentar tu fe, Padre, porque dice tu palabra que nosotros debemos de ver cuando el avisado ve el peligro y huye. Amén. Y hoy estamos en peligro, Señor, por esta enfermedad, pero no estamos con miedo, Señor. No, Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, que tu voluntad se va a hacer, Padre. Así es, Señor. Que no es lo que diga la gente de allá afuera, sino es lo que tú digas, Padre. Amén. Amén. Pero hoy yo creo, Señor, que tú, Padre, puedes traer sanidad a esas personas, Señor. Si es tu voluntad, si es tu misericordia, tráeles esa sanidad, Padre. Amén. Que este virus, Padre, sea que lo haya provocado el hombre, Padre, o sea que más bien sí lo provocamos nosotros, Señor, por todas esas transgresiones que hacemos, Padre. Amén. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a entender tu palabra, que no la transgiversemos, que no digamos por la sangre de Cristo, no, Señor, que entendamos que tu sangre es para perdón de pecados, y así la recibamos, Señor, para perdón de mis pecados. Así es, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Bueno, hermanos, Señor. gracias a Dios por su palabra. También queremos darles una felicitación a las mamás. Hoy es Día de las Madres. Felicidades a mi mamá, Sí, amén. a mi esposa, a mis suegros, a todas las hermanas que son mamás. Y hoy queremos que reciban un fuerte abrazo de los pastores. Hoy queremos, mis papás les desean a todas las mamás, ¿sí? Y bueno, aquí está el pastor, es una pequeña sorpresita. El pastor no sé qué les tenga que decir. Mis hermanos, bendiciones, un placer estar con ustedes hoy en la y ahorita que estábamos hablando, que estábamos analizando la verdadera palabra de Dios, totalmente lleno de la palabra de Dios. Y cuando nuestra mente los deseos los deseos de nuestro corazón, la voluntad de Dios. Sí, entonces, usted y yo, hermano, todas las y desearles muchas felicidades. Dice en la palabra de Dios 14, que la mujer edifica hogar. ¿Verdad? Muchas mamás están edificando ellos edifican dice su estima abre su boca en el 31 abre su boca y la ley considera a los cantantes y no come se levantan y la llaman curada. Su marido también la hace. Muchas mujeres más sobre también es la mujer que se muere será el fruto de su el amor de Dios.
el amor que hay Lo escucho muy mal. del hermosas mujeres de mucha felicidad. Mi esposa, mi familia y yo les deseamos mucha felicidad en este día. Pasó, Dios las bendiga, mi esposa en la casa, ustedes. Yo me voy a llevar casa Toño, entonces, que Dios las bendiga, mi mamá, y Dios quiera que el 8 de mayo, Pongan su celular. fue mi papá, y ahora, mi mamá, Tuvo bendiciones, y nosotros, no supimos cómo hacerlo. Oye, ¿qué dice? de parte de todos. Y vamos a Perdones, hermanos, se escuchaba muy mal el pastor. El pastor no sé, hubo ahí unos problemitas técnicos, pero les deseaba el pastor que muchas felicidades a las mamás. A ver si ahorita lo podemos reconectar al pastor. Mientras vamos con los diezmos y las ofrendas. Muchas veces sabemos que no, bueno, no nos agrada eso, pero hermanos, no, Dios no quiere su dinero, ¿sí? Pero ahorita nos van a hablar de eso. Bueno, pues vamos a pasar al momento de generosidad, en donde pues nos piden el mayor amor que podamos en esta área. Sabemos que a veces para nosotros es muy difícil, no lo niego, para mí fue muy difícil esta área, pero créanme que al obedecerla, al sembrar amor en esta área ha traído muchos beneficios a mi vida, no solamente económicos, sino en cada área de mi vida. Vamos a Marcos 10:23, en donde nos dice el Señor: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué nos dice esto? ¿Tiene algo de malo ser rico? ¿Tiene algo de malo tener un buen empleo? ¿Tener una buena entrada, pero que esa entrada sea honesta? No, hermanos, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo tener bienes, hacernos de nuestras casas, de carros. No tiene nada de malo. Lo que tiene algo de malo es que mi corazón, mi amor, esté en eso, que atesore eso en la tierra. En lugar de hacer tesoros en el cielo, estoy haciendo tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy haciendo de las riquezas un ídolo. Y nosotros no debemos tener ídolos. ¿Sale? No tiene nada de malo ser rico, sino no lo tiene nada de malo. Lo que tiene malo es que yo ame esas riquezas, que yo idolatre esas riquezas y que aún deje los caminos de Dios por agrandar esas riquezas. Debemos echar mano de la vida eterna, hermanos. Debemos echar mano de acumular tesoros celestiales, no terrenales.
¿Y cómo vamos a acumular esos tesoros celestiales? Siendo dadivosos, hermanos, siendo generosos, teniendo misericordia. ¿De quién? De la propia iglesia. Ustedes saben, o sea, y ustedes saben que la gloria de Dios es siempre, 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 porque Dios está al tanto de todas y cada una de nuestras necesidades y asimismo está al tanto de las necesidades de nuestros pastores y de las necesidades de la iglesia. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios repartió todas las tierras, le dio a cada tribu las tierras, pero ¿a quiénes no les dio? A los levitas, porque los levitas se dedicaban a predicar la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas. Y entonces, ¿qué les dijo a las demás tribus? Encárguense de darles a los levitas. En la ley nos habla del 10%, pero ahorita estamos en la gracia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de dar? Lo que Dios ponga en nuestro corazón, por medio de esa generosidad, de ese anhelo de generar tesoros en el cielo. ¿Sale? Ustedes saben, en estos momentos Dios se ha glorificado enormemente porque aunque sea en parte se ha dado la renta, pero hemos cumplido. Dios no nos ha avergonzado. Continuamos como iglesia cumpliendo con ese estatuto, porque es un estatuto, o sea, estamos en un edificio, tenemos que cumplir con lo que los dueños de ese edificio nos están pidiendo y es una renta. Entonces, Dios se ha glorificado en esta área, permitamos que lo siga haciendo y generemos tesoros en el cielo por medio de nuestra generosidad. Ya hace un rato, la hermana Lisette nos puso a dónde podemos depositar, y seamos generosos, obedezcamos a la palabra de Dios y que esa generosidad llegue también a la vida de nuestros pastores. Nos ha sorprendido grandemente cómo Dios ha provisto en la casa de mis suegros. Realmente Dios es bien grande, es bien hermoso y gloria a Dios y gloria a Dios por las vidas de los hermanos que han sido obedientes en esta área. Los bendecimos, hermanos, les amamos en gran manera y también me permito felicitar a las mamás. Yo soy una mamá y es un gran privilegio ser mamá. Muchas veces nos cuesta berrinches, pero esos berrinches aún traen unas grandes sonrisas a nuestras vidas. Bendiciones a todas las mamitas, bendiciones a mi suegra, a mi mamita. Las amamos en el nombre de Jesús, a todas las mamás y que Dios les dé un día lindo. Tal vez no vamos a tener a nuestras mamás o las mamás que están lejos de nosotros no nos van a tener junto a ellas, pero yo le decía a mi mamá, el hecho de que esté sana, eso es el mayor regalo que podemos tener en estos momentos y les bendecimos, hermanas, les amamos y que tengan un feliz día. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a ver si el pastor, creo que ya los problemas técnicos ya a ver si los podemos mitigar y puede el pastor darles una pequeña híjole, hermanitos, creo que no se va a poder. Tenía muchas ganas el pastor de felicitar a las mamis, pero lamentablemente no se oía bien y no se ve y ya no nos deja invitar espérenme tantito, ya no nos deja ver. Pero hermanos, realmente una felicitación
a todas las mamis, ¿sí? Vamos, mientras, vamos a ver si ahorita podemos, vamos a hacer unas oraciones, ¿sí? Vamos a ya dar unas oraciones por que nos han mandado. Que se vea. Déjenme para ver si el pastor nos puede ver. Si hay si alguien le está viendo, díganle a mi hermana Lice que si puede conectarse, que nos esté viendo para que ya la pueda yo invitar y pueda dar el mensaje al pastor. Pero mientras vamos a dar, dice, orar por Ismael Martínez, sigue internado y grave. Padre, en esta tarde ya, Padre, te pedimos por Ismael, Padre, que es mi tío, Señor. Sigue internado, Padre, y sigue grave, Padre. Pero tú, Señor, sabemos que tú eres bueno y tu voluntad, hoy entendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Y hoy hacemos eso, Padre. Queremos orar por mi tío Ismael, tú sabes su situación, Padre. Tú sabes, nosotros solamente te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu esté con él, Padre, así también por Jorge García, Padre, que sigue internado, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, tengas misericordia de él, Padre, para que él, Señor, si él su pronta recuperación, o que tú les hagas entender qué es, Señor, lo que tú quieres para sus vidas, Señor, así también de Vicente Porfirio, que está internado por COVID, Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia porque realmente de todas las personas, Señor, que estamos, Señor, hoy expuestos, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, perdón por todas las cosas malas que hemos hecho, Señor, y que tengas misericordia, Señor, aún también, Señor, por la familia Sánchez, Señor, la familia de mi cuñado Luis, Padre, que al parecer de todos están enfermos, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Si es tu voluntad, sánalos, Padre. O permite, Señor, que tú les des los medios, Señor, para que ellos puedan ir a un doctor, Señor. O para que ellos, Padre, con medios naturales puedan salir adelante, Señor. Por su pronta recuperación, Señor. También te pedimos por Judith Huerta y Manuel Huerta, Padre, por su pronta recuperación, Señor, porque sabemos, Señor, que que tú, Padre, estés con ellos, Señor. Que tú, Señor, están en el hospital, Señor, pero que tú les des una pronta recuperación, Padre. Que les des consuelo también, Señor, a la familia del señor Juan, Señor, porque lamentablemente falleció, Señor. ¿Sí? Tú les des consuelo, Señor, a esa familia, Padre. También, Señor, por el pastor Alfredo Oro, Señor, que también tiene síntomas de COVID, Padre. Ayúdalos, Padre. Ayúdalo a que él se pueda recuperar, Señor. Te pedimos también, Señor, por la hermana Ale, Padre, la esposa de Gustavo, Señor, de los hermanos, Señor, que están en la puerta, Señor, los sugieres, porque lamentablemente falleció su papá. Te pedimos, Padre, que tú vengas y traigas consuelo a la familia de Ale, Señor. A sus hermanos también te pedimos por ella, por Ale, Padre, porque se ha sentido mal, ha estado un poquito delicada de salud, así también su hermano Rogelio y su hermana María de los Ángeles, Señor. Se han estado malos, Señor, por su pronta recuperación, Señor. Entonces, te pedimos por ellos, Padre. Dale consuelo a Ale, que tú, Padre, dice tu palabra, Señor, que tú eres el único consolador, Señor. Y hoy lo creemos así, Padre. También le pedimos por Rita, Señor, porque tiene gripe, Señor. Que no se complique esa gripe, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ella. Te pedimos sanidad, Padre, que tú tengas misericordia de ella, Padre. Que esa es tu voluntad, Padre. Ella no pueda sentir ningún síntoma, Señor, de esa gripe, Señor. También te pedimos por Ariadna, Señor, que tiene dolor en el riñón y le está fallando el catéter, Padre. Te pedimos por Ariadna, Señor, que tú pongas, Señor, las manos de los médicos para que le puedan atender ese catéter, Padre. Y aún te pedimos por su mamá, Señor, y por su bebé, Padre, que la tienen que acompañar al hospital, Padre, para que ellos no puedan contagiarse, Señor. Para que tú, Señor, les des, Padre, esa sanidad, esas fuerzas, Señor. Amén, Padre.
para que no se puedan contagiar, Padre, de este virus, Padre, porque están yendo al hospital con ella, porque ella no puede ir sola, Señor. Amén, Señor. Gracias también por Tanis Rivero, Padre, es hombre, él es hombre y tiene COVID y está hospitalizado, Padre. Se llama Tanis, te pedimos por Tanis que está hospitalizado, Padre, que tengas misericordia de él, Padre. También por Cecilia Pérez Vidal, que está embarazada, Padre, guárdala de todo contagio a ella y a su bebé, Padre. Por todas las mujeres embarazadas, Señor, guárdalas, Padre, porque lamentablemente ya ha habido decesos, Padre, de mujeres embarazadas, Padre. Guárdalas, Padre, protege a sus bebés, Padre, por nuestros hermanos y hermanas, Padre, guárdalos, Padre, en el hueco de tu mano, Señor, para que ellos se sientan confiados y seguros, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, aún, Padre, si alguien se contagia, Padre, que entienda por qué es que está pasando eso, Señor. No es que a lo mejor está en pecado, no, Señor, sino simplemente tú quieres hablarnos, tú quieres tratar en alguna área con nosotros, Señor. No, a lo mejor quieres que estemos quietos, Señor. Amén, Padre. Te damos gracias, Padre, aún por nuestras autoridades, Padre. Amén, Señor. Ayúdalos, Señor, nuestras autoridades del gobierno, las autoridades sanitarias, Padre. Ayúdalos, dale sabiduría para que puedan enfrentar esta pandemia, Señor. Los bendecimos, Padre, por favor, Señor. Dales esa sabiduría para que puedan organizar, Padre, todo conflicto que venga, Señor, que estamos viendo, Señor, a esa gente también, Padre, que quiere trabajar y no la dejan, Señor, para que ellos hagan justicia realmente, Padre. También haznos entender como personas, como gente, Señor, que si están diciendo guarda tu sana distancia, ponte cubrebocas, no te saludes. Porque yo he visto a tanta gente que no le ha importado y se saludan todavía además hasta de beso, Padre. Y lamentablemente es gente joven, Señor, que ellos a lo mejor no se contagian, Padre, o si están, lo tienen, Padre, no les dan síntomas, pero a los que lo llevan es a la gente vulnerable, que es a sus madres, a sus padres, a las familias que tienen algún familiar enfermo, Padre. Haznos conscientes, Padre, haz conscientes a los jóvenes, Padre, que se deben de cuidar, Señor. Por favor, Señor, te pedimos también por las hermanas y los hermanos que están solos, Padre. Súplele sus necesidades, Padre, en tu bondad y misericordia, Padre, que no les haga falta ningún bien en sus hogares, Padre. Que dice en tu palabra, Señor, ahora, oh Dios mío, te rogamos que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Por todas estas peticiones pedimos por tu infinita misericordia y que se haga tu voluntad, Padre, y lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y asimismo te felicitamos a todas las mamás, a todas las mamitas, Padre, porque es el Día de las Madres, a mi mamá que no la he visto, al rato ya la felicité, no le he hecho videollamada. Gracias por su vida, Padre. Gracias porque por ella nosotros conocimos tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú eres el que estás con nosotros, Padre, y tu misericordia es buena, Padre, es agradable y es perfecta, Amén. Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, tú nos tienes en el hueco de tu mano, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres el que vas a estar con nosotros, Padre. Amén, tú eres, Señor, el que vas a traer, Padre, tus misericordias para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te rogamos, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. Amén, Señor. Gracias. Vamos a ver si se puede. No se puede agregar mi hermana. No sé por qué no nos dice. Pero, hermanos, dice mi hermana que terminando ahorita la transmisión se va a conectar mi papá. Luego, ¿sí? Y para darles un cordial saludo a las mamás. Nada más rápidamente les voy a dar los anuncios. Acuérdense que estamos haciendo la oración de lunes a viernes de 5:30 por vía Facebook, ¿sí? Diario. Hermanos, les hacemos la cordial invitación que escuchen, Señor. Hermanos, estudio del libro de Job todos los lunes y jueves a las 7:30, se lo están dando a los jóvenes, ¿sí? Reunión general el martes, hermano, no se pierda la bendición, no se pierda esta reunión, realmente es de gran bendición
Padre, lo que están recibiendo, lo que estamos recibiendo, Padre. Suscríbanse también a la página de YouTube Impactando a las Naciones, y ahí se están subiendo todas las prédicas y enseñanzas. También suscríbanse a sus familiares, díganles que se suscriban para que podamos ya transmitir en vivo desde Facebook. También reunión los varones a las 10 a.m. Todos los varones los miércoles los esperamos. Pónganse en contacto con el pastor para que les diga cómo se pueden reunir. Reunión general el próximo domingo. Y dice, sigan nuestra página de Instagram. Ya tenemos hasta Instagram, ¿eh? Ya ven, hermanos, Impactando a las Naciones. Si cualquier duda o comentario se lo pueden mandar a mi hermana. Y bueno, vamos a dar gracias. Padre, en esta tarde te damos gracias por todas estas peticiones, Señor. Sabemos, Señor, que esta palabra fue tuya, Padre, que tú quisiste dárnosla, Padre. Sí, Aún, Padre, tu voluntad fue que se oyera mal el audio de mi papá, pero no importa, Señor, porque pues nosotros sabemos, hoy entendemos que es tu voluntad, Padre, pero ahorita se va a conectar el Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día, por todas las mamis. Padre, no solamente que las festejen este día, Padre, sino que sea diario, Padre, y que tú nos hagas entender, Señor, que no expongamos a las personas vulnerables, Señor. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, bendiciones, gloria a nuestro Señor Jesús, un cordial abrazo, un fuerte saludo, y óiganos en diario las oraciones. Gracias, hermanos, nos vemos. Amén.